esperando. Tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Pues aquí listos. ¿Cómo está, señor Saldaña? Empezando el alternativo con mucho entusiasmo. ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Mucho gusto saludarte, ¿qué es de tu buena vida? Ay, pues aquí ya estaba ocupada, corriendo, pero disfrutándola, afortunadamente. Qué bueno, pues debemos decir que... Entramos en esos... Debemos decirles que en plena primavera, bueno, entró anoche y la primavera ya se manifestó hoy, haciendo un gran calor en Veracruz, según me dijeron, y hoy en la mañana un sol esplendoroso, muy tranquilo, muy bello, y todo muy normal en lo que a aspectos del clima se refiere. En lo otro está un poco compleja la situación y nada más, pero un poco estoy optimista porque, siguiendo la tesis de este programa, el día de ayer hubo algo que no es noticia, que al parecer es el pan nuestro de cada día, pero que marcará un hito. Búscame la palabra hito, es decir, que podrían cambiar, subrayarse, decirse y hacerse en el futuro algunas otras cosas en el ámbito que mucho nos interesa a nosotros, y que es la comunicación alternativa, el tratamiento de una hegemonía del rating, es decir, en nuestro país lo que priva es el concepto de una democracia impuesta por la televisión, o modificada por la televisión, o dirigida por la televisión bajo cuerda, a trasmano y por debajito, y que yo le llamo televicracia, el poder de los medios de donde estamos excluidos. Ahora, permítame un segundo nada más para que, a terminar de decir la idea, el hecho de que yo hable en contra de la televisión establecida ideológicamente en todo el país, dirán, oye, pues si tú estás ahí, lo que pasa es que estás dolido porque no te dejan estar en la televisión. Es también motivo de interpretación. Yo tiene 60 años que trabajo en estos medios. Pienso que no se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta me corrieron de ellos, y asumo, acepto que así sea. Mis criterios riñen totalmente con los de la televisión comercial y buena parte de la televisión gubernamental. Bueno, entonces, una vez que yo acepte que merezco, pues, según México, no estar en los medios, bueno, hemos formado con gente tan noble y tan grande como tú lo eres, Mona Lisa, y Pastor Cervera, y bueno, una cantidad extraordinaria de personas, y César Hernández y muchos otros, esto que podría ser el inicio de no el inicio, sino la consecuencia de una necesidad, el hecho de que el pueblo se manifieste, hable y diga lo que piense sin la censura. El día del sábado, me parece, o el viernes, Ricardo Monreal, un hombre que perteneció al partido oficial, que después transformó su idea, quiero suponer, y se fue al partido de la oposición, al PRD, y que fue entrevistado, fue ejecutado por un programa de televisión, porque la televisión, es decir, primero hay que pensar que lo que no sale en televisión en México no acontece, no sucede. Todo tiene que pasar en la televisión para que tenga visos de realidad, para que sea real. Si no sale en la televisión, es una entelequia. No ha sucedido. Entonces, a Monreal lo entrevistaron en un programa que se llama Tragaluz. Así, el señor Collado. No sé quién sea, pero es una manera muy directa, muy agresiva, que puede ser muy efectiva, siempre y cuando se use periodismo. Es un pelotón de ejecución, según lo vamos a examinar en este momento. Pero si eres tan amable de darle a nuestro querido... Esto puede servir mucho para nuestros amigos de América del Sur, donde bien hay una gran libertad de los medios de comunicación, tanto es así que en 20 o 30 medios de comunicación repiten, retoman o proyectan o difunden este programa,
y en otros que seguramente que también tendrán la presión del neoliberalismo, de Washington, de quien sea, o de patrones que simplemente dicen, esos desgraciados no deben escuchársele, como me dijeron a mí alguna vez que presenté a una persona de ideología diferente y quedó todo muy bien. Y el programa quedó muy bien. Si no quedó muy bien, puesto que a nosotros en esta institución televisiva no nos interesa que esos desgraciados queden bien. Esos desgraciados somos todos nosotros, el pueblo, los que se quejan, los que quieren que mejore la situación, los que militan en la oposición y obviamente el que tiene una ideología izquierdista para un patrón de televisión, para muchos gobernantes y para los locutores como el señor que entrevistó a Monreal. Somos detestables y no merecemos vivir, no debemos tener espacio en los medios. Así pues, queda dicho que Monreal hizo algo excepcional, se defendió, inculpó, pero se quedó tenue. A mí no me entrevistan ahí porque les rompo toda su estructura, pero no lo hacen, obvio. Bueno, adelante mi querida Mona Lisa, vayamos a que dé las gracias a nuestros amigos y comenzamos el programa. Bueno, decía usted que esta entrevista que le hicieron a Monreal es un hito. Le voy a dar la definición que me pidió. Es un suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia. Y bueno, ya lo comentaremos más. Queremos darles un saludo muy cordial a las audiencias de radiolanuevarepublica.org, que en esta semana cumple ya 5 años de estar luchando por seguir al aire. Notipoemas.com, Radio AMLO TV, que bueno, también ya cumplió 6 años, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconnorona.org, larevoltosablogspot.com, lafatriaesprimero.blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org en México. Y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur TV, en Venezuela, la Radio del Sur en 8 estaciones, el 92.5 FM Santa Teresa en Táchira, en Uruguay en el 105.3 FM en Del Carmen Montevideo, Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas, en Ecuador Radio Super K, el Carrusel, la Prensa, el Telégrafo, en Honduras en el 1015 AM Radio Hualcho en Tegucigalpa y Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo. Y bueno, también le comentamos al auditorio el audio y el video de estos programas están en la página web de Radio La Nueva República, de Notipoemas y de Radio AMLO TV. Y le comento, señor Saldaña, que mucha gente de Europa en la noche entra a escuchar el audio. Yo tengo pues una vigilancia por razones de operación de la radio, de qué países nos visitan, y etcétera. Y pues sí, fíjese que tenemos no solo estamos transmitiendo para México y Sudamérica, sino para el mundo, y es un esfuerzo que pues yo le agradezco a todos los compañeros que participan, pues a sí. Chucho. Bien. Yo sabía, en Alemania, en Stuttgart nos oyen, en Hamburgo, en Bélgica. Sé que en Francia 2 o 3 amigos por ahí nos sintonizan. ¿Dónde? En Estados Unidos también. En el chat siempre tenemos visitantes. En Quebec, desde luego. Bueno, está Chilanga exiliado. Les voy a decir un poquito cómo está aquí, de qué lado más caliguana. Frase popular en la costa de Veracruz, y decir, a ver cómo están las cosas, a ver de qué lado más caliguana, dicen los rancheros de mi tierra. Entonces, hito es un suceso que sirve de punto de referencia. Me llega una llamada de nuestra queridísima amiga y compañera de 14 años, de donde fuimos suspendidos de la radio, Betty. Betty, mucho gusto, te mando un besito, espero que sigas bien, y no te muevas mucho, cállate mucho, porque si no, también te corren. Bueno, te saludo, te mando un abrazo, mi querida Betty. A ver, aquí la televisión tiene un sistema muy especial para ejercer la elección
la elección que debía ser democrática, demos pueblo, la elección que debía ser del pueblo. Por ejemplo, ahorita hay un periodo en el cual los candidatos no se hacen publicidad en la televisión, ni hacen propaganda política, pero la televisión sí lo hace, y lo hace de una manera muy mañosa y muy pinchurrienta, o quiere decir muy deleznable. Lo hace por medio de las encuestas, los encuestadores, y por medio de los locutores. ¿Quién puede afirmar que la encuesta es verdadera? Nadie. No sabemos. Ayer, por ejemplo, una encuesta que han sacado ahora, la sacaron en el programa del Milenio, no sé qué, decía opinión positiva o negativa. O era positiva o era negativa. Y ahí Andrés Manuel sacaba 3. Y otros sacaban 40 o 34, no me acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Pero positivo o negativa no especificaban que había una opinión negativa y que era el 3%. Eso quiere decir que había un 97% de positiva, pero no dicen el positivo. Ah, no, claro. A eso lo guardan. Claro. Qué poca madre. Entonces, hay un locutor cuyo nombre no conozco, y entonces yo me permito amablemente decir que está haciendo una labor, está siendo utilizado, pero yo creo que no, yo creo que está convencido. Para un opositor al sistema y al régimen, en nuestro país, todas las cochinerías del mundo, todo lo sucio, lo cruel, lo perverso, la mala leche, la verdad o la mentira, están justificados. No nos interesa que un desgraciado quede bien. A mí me lo dijeron un día que presenté a un comunista que se llamaba el maestro Lombardo Toledano, que era una autoridad en sociología, no me acuerdo en qué, pero que era comunista. Y lo presenté con una causa bellísima. Hablaba bien del Papa muerto Juan XXIII. Y yo dije, aquí me llené de gloria, porque un comunista es esperable que hable mal del Papa. Pero este habló muy bien. Los teléfonos se llenaron de llamadas, todo excepcional. Fue un programa que verdaderamente conmocionó a México, porque estaba prohibido presentar a Lombardo. Bueno, nosotros pensábamos que en aquella época estaba prohibido porque era comunista, pero no habló de comunismo. Habló una oración fúnebre en la cual elogió la conducta espiritualmente bella y propia de un papa bueno, de un papa que amaba a los pobres, no que amaba a los ricos, cual se vio después siguiendo el curso de la historia vaticana. Es otra cosa. Y entonces una frase no se me puede olvidar. ¿Quién quedó bien? Tú, hijo de quién sabe qué, tal. En actitud era así, ser tratado así. Bueno, pues quedamos bien todos. Mira, quedó bien de estación porque fue muy libre y presentó a alguien que era comunista, pero no tuvo nada que reprocharse, puesto que no habló de alguna doctrina comunista que hubiese molestado al gobierno. Quedó bien pues la estación, quedó bien el propietario de la estación como hombre liberal, quedó bien mi programa, quedé bien yo, y todos quedamos bien. Los teléfonos se bloquearon de llamadas telefónicas de felicitación. ¿Y cómo quedó Lombardo Toledano? Pues también quedó bien, porque también quedó como siendo un comunista y siendo por esencia ateo, habló bien de un católico y de un cristiano como el Papa. Entonces quedó bien Lombardo. Pues también todos quedamos bien. Aquí no nos interesa que un desgraciado como esos, como Lombardo Toledano, quede bien. Sácate, expulsado. Y me corrieron. No podía yo hacer nada. Era una notoria injusticia. Todo esto para decirles a ustedes que para la televisión, alguien que no sigue la pauta, la norma, la filosofía, el criterio
del concepto neoliberal empresarial de la televisión y del negocio de la televisión debe ser eliminado, es decir, como pisarlo y mover el pie. Así se le debe hacer, o dejarlo caer como un saco de papas, expresión también muy notoria de los medios electrónicos en México. Cuando a Ricardo Monreal lo convocaron para un programa, la primera cosa que le dijeron era: pues eres un orgulloso, y eso yo lo conozco. Dice: estás en pie de lucha, y dice, y tú eres el orgulloso coordinador de la campaña. Orgulloso tiene ambigüedad. A mí, por ejemplo, en la publicidad que me ponen Saldaña, que tiene una dilatada trayectoria. Dilatado es ambiguo. Dilatado puede ser ancho, estorboso, ya de mucho tiempo. No te dilates, no te tardes, dicen en México. Uy, ¿cómo te has tardado en desaparecer? Eso es lo que quieren decir respecto a mí, porque soy no deseable. También me vale gorro, hay que estar en pie de lucha. Pero a Monreal le dijeron luego, igual que a mí me dicen dilatado, a Monreal le dicen orgulloso. Ambiguo, porque el orgullo puede ser algo muy noble y puede ser algo deleznable. Dilatado también, en este caso, puede ser algo hinchado o alguien extenso, pero en fin. Luego, lo primero, usted también presume de tener metralletas en el internet. Ha habido algunos políticos que han cometido la imbecilidad de retratarse con un arma. Lo primero, presume de metralletas en el Face. Yo no sé si Monreal se haya retratado, pero comienza así. Lo primero es descalificarlo porque usa metralletas. No porque usa, porque se haya dejado fotografiar. No sé si fue cierto, pero es a todas luces un introito, una entrada lesionante. Si fuera la única no habría problema, pero cada pregunta está subrayada aquí de amarillo, porque cada pregunta lleva implícita una agresión. Oye, ¿eso de las metralletas es de todos o solo lo hacen los de tu partido, los periodistas? Obviamente el señor que entrevistó sabe que son muchos los priistas. El primero que ha habido es un presidente de la República, que no me acuerdo cómo era, y hay muchos priistas que lo han hecho, y que más que Felipe Calderón siempre se viste de militar, ha tenido fotografías con armas, y no es exclusivo de los periodistas. El locutor lo sabe, pero se lo achaca a él porque lo degrada. Dice, ya han sido, y es honesto. En México hay un dicho que dice: la duda ofende. En todo caso, periodísticamente habría que decir: tiene usted una acusación de deshonestidad. ¿Qué nos podría decir? No se trata de preguntarle si es o no honesto. Se trata de dejar en el ánimo del televidente la duda que él tiene o la acusación manifiesta. ¿Es usted honesto? Porque yo lo dudo, es lo que se infiere. Entonces le preguntas: a propósito, senador, ¿recuerda cuando lo acusaron de transferir $90 millones a un banco? Es decir, él no le pregunta: hay una acusación contra usted. Y nos preguntamos si eso quedó convenientemente solucionado. No, recuerde cuando lo acusaron de que hizo usted esto. Lo que él quiere es formar en el ánimo del televidente el dibujo de una personalidad corrupta. ¿Se arregló o ya se gastó usted ese dinero? Bueno, más obvio en el lugar. Es decir, si se lo gastó, yo dudo de que se haya arreglado. No solo dudo de que se haya arreglado. ¿Cómo se lo gastó? Doy por sentado de que usted se robó esa lana. Es una acusación, periodísticamente hablando, y como la persona que está ahí está atolondrada por la luz, por el floor manager, por el corre videotape, por la maquillista, está apendejado. Perdón la vulgaridad, la tengo que decir porque así se dice en México, y lo digo en una palabra. No sabe, tiene que pensar en 4 o 5 cosas y en defenderse de un enemigo que tiene un micrófono, que es un arma muy fuerte.
Entonces, le pregunta, ya se lo gastó. Diga lo que diga, la puñalada está dada. Es decir, si dice, perdóname, lo único que tendría que decir, perdóname, yo quisiera que esa vehemencia que tienes para examinar estas imputaciones la tuvieras para examinar a tu patrón, a tu periódico, pero no la tienes. Entonces te voy a decir, no te voy a contestar, pero como lo has dicho públicamente, ahora me tendrás que demostrar que yo me robé ese dinero. Tus imputaciones son de que yo me robé 90 millones. Tengo un notario apuntando exactamente lo que me estás diciendo. Entonces, vamos a continuar, si gustas, en aras del periodismo y del auditorio, pero yo me reservo el derecho de acusarte por calumnia. Adelante, el locutor. Y mole. Eso es lo que quedaba, mi querido Monreal, pero no importa. Se arregló, ya se lo gastó. ¿Cómo que se lo gastó? Gastó es una inferencia en la cual tú me acusas. Mejor dime que soy un ladrón, hijo de tú. Sí, entonces ya te lo gastaste, ¿y qué se siente robar? Como tú has robado, no hay ninguna diferencia. Bueno, aquí entre nos, ¿cuánto tienes en tus cuentas bancarias? Menos de lo que tiene tu patrón vendiendo tiempo, espacio, y menos de lo que tiene tu patrón vendiendo entrevistas a modo, aunque mientas. La publicidad es una mentira continuada, y de esas está hecho el capital de tu empresa. No tienes jerarquía moral para preguntarme si yo tengo o no dinero en mi cuenta bancaria. Primero, informativamente, ¿qué te importa? Venimos a hablar de una ideología, pero tú estás descalificado, porque yo no te estoy preguntando cuánto ganas de vender tiempo, espacio y opiniones, y tú vendes tu opinión. Y a la madre, ¿qué le contesta el güey ese? Es que así hay que contestarle. Oye, el dinero que tienes es de lavado de dinero, otra acusación que es calumniosa. En esencia, esto lo tendría, si tú sabes, como ciudadano y como periodista, que yo lavo dinero, ¿por qué no me acusas? Pero como lo haces públicamente, debo tomarlo e inferir que tú haces una acusación pública, de la cual se deduce para mí una lesión. Y si me lesionas públicamente en detrimento de mi honra, yo tengo el derecho de acusarte penalmente. Así es que me tendrás que demostrar ante un tribunal que yo soy un lavador de dinero, como me lo acabas de expresar. Mole. ¿Apoyaste a los Zetas? Otra igual. Por cierto, ¿cuántas toneladas de marihuana encontraron en los ranchos de tu hermano? Es muy grave que digan eso. Es decir, da usted cuenta que hay por lo menos 7 u 8 inculpaciones que o son ciertas y ya se examinaron, o son ciertas y Monreal es un delincuente. Pero el locutor no quiere acusar a Monreal, quiere degradar a la izquierda, quiere degradar a la oposición. Con eso cumple su cometido, señor. ¿Cómo se llama el locutor, hombre? Que es muy bueno, por cierto. Es Fernando del Collado. Fernando Collado. Pero Fernando, fuiste demasiado lejos. Seguramente porque es un hombre joven, pero digo, hacer una imputación de esta naturaleza, obviamente que te expones a que te respondan con la verdad y te rompan toda la estructura en la televisión, o que te acusen. Yo, si alguien me dice así, yo lo acuso públicamente y le hablo a Nacho. Nacho es un notario que defiende cosas, ¿sí, Nacho? Y acusamos, adelante. Un día a mí me trataron así en un periódico. Un día, se los voy a contar porque es muy bonito. En el programa Sopa de Letras se examinaban las fallas periodísticas en el léxico, en el lenguaje. Y llegó un amigo mío que se especializaba en ver los errores periodísticos del periódico, era El Heraldo, ya no existe. Entonces dijo como 20 fallas y se rió mucho.
Y pa' pronto el Heraldo, al otro día, yo tenía, junto con Sopa de Letras, un programa que se llamaba El Juicio de los Niños. Me acuerdo que mis niñas y mis hijos estaban pequeños. Y el otro día, tengan cuidado los padres de familia en no mandar al programa de Saldaña a sus niños, porque este torvo sujeto, no existía la palabra pederasta. Les falta el respeto a los niños, hijo de la mañana. ¡Qué bruto! Bueno, una cosa así, larga. Lo primero que yo hice fue llamar a mi familia. Digo, oigan, ustedes me conocen, pues todos se ríen, dicen, no, pues si tú te acusaron justamente de lo contrario, desgraciado, si eres un, ¿cómo? Vaya, les dieron a entender que yo estaba dentro de ese ámbito, dentro de la normalidad, y que al contrario, que demasiadamente tenía yo las inclinaciones naturales en un joven de 40 años, o cuánto tenía yo. Bueno, pues una vez que la familia estuvo así, ahí voy con el procurador, vengo a incoar un proceso y una demanda pública, y que la madre y media, no me acuerdo, Millasago se llamaba uno de los policías, y que se examine y que se cite al director. No, pero eso, perdóneme usted, pues si es un hombre de los más grandes, me vale madre quien sea, yo acuso y tal y tal y tal y tal y tal y tal, y fui a acusar a un periódico que me llamó pederasta o insinuó que yo lo era. Además me decía negro, dándole a la palabra negro una connotación xenofóbica o discriminatoria que se agregaba a la otra defensa que yo hacía de mi honor y de mi, pues sí, de mi honor, porque coño iba yo a fajarle a los niños del programa, carajo. Bueno, total, que la justicia, fíjense usted, la justicia que ayer Felipe Calderón, que una defensa extraordinaria que quería justicia, pues desde entonces la justicia valía gorro, porque no procedió mi acusación y mi proceso, porque el señor era un importante funcionario riquísimo de Puebla, propietarios del Heraldo. Y ya lo único que me dijo el procurador, perdóname Saldaña, yo no puedo acusar al señor, no me acuerdo cómo se llamaba, dueño del Heraldo, que sea, pues yo vengo yo lo hago, órale. Pues no, pues que no, por favor, que no acepta por favor sus disculpas, y que te van a hablar. Y ya me habló el hijo de ese señor para pedirme 1000 disculpas, y que se ponía a mi servicio para hacer reportajes elogiosos. Ya no me carajo, ya no me valió, pero la justicia se dobló ante el poder. Bueno, aquí dice que si el señor lava dinero, le dice el señor Collado al señor Monreal, tú eres lavador de dinero, lo cual públicamente reclama una demostración. Por cierto, ¿cuántas toneladas de marihuana encontraron en los ranchos de tus hermanos? Lo digo ahora porque públicamente ya lo dijeron en la televisión. 12 o 14 toneladas, remata y remacha, Bueno, entonces el otro, ¿qué quiere que diga? Ahí no puede, diga lo que diga, ya está fregado, no le puedo decir, no encontraron nada, 12 o 12, no. Aquí el mensaje está en la pregunta. La finalidad es la pregunta, no la respuesta. Eso es lo que tienen que aprender todos los periodistas que vayan a la televisión. A la televisión no le importa lo que diga Andrés Manuel, sino el hecho de que ya se los abrocharon cuando les plantean la pregunta. Y la pregunta aquí está: eres corrupto, ya te gastaste el dinero que te robaste, lo tienes en cuentas bancarias, apoyaste a delincuentes, en tus hermanos tenían marihuana, fueron 12 o 14 toneladas. Todas estas preguntas hacen que yo, cuando termine el programa, piense que este señor es un delincuente. ¿Sabes qué pasó con los fugados del penal de Zacatecas? No sé lo que hubo ahí, no sé si le está insinuando que los protegió. ¿Cuántos, en qué, el que busca va a encontrar siempre, y lo van a encontrar un día, nunca más que seguirá escapando. Por eso se hizo senador. ¿Usted se hizo senador para escapar? Esa es la pregunta. Así es.
se hizo senador para escapar de la justicia, también son imputaciones que merecen una apreciación. Bueno, y ahora, ¿quién le va a garantizar la inmunidad? Es decir, que en México se usa que alguien que tiene delitos busca una senaduría o busca una diputación porque tiene un fuero y no los castiga la ley, que es otro boleto, es otro aspecto. Evidentemente que habla de un Estado en esencia, en el meollo, en la médula un poco corrupto. Nunca puede ser un puesto público de carácter democrático el refugio de un delincuente posible. No es el caso, pero el locutor se lo dice aquí. Tú estás en la política para eludir el castigo a haber infringido la ley. Eso es lo que le dice Collado al señor Monreal. Sus hermanos, y ahora ¿quién garantiza? Bueno, tus hermanos son tus prestanombres. Otra acusación terrible. Esto no es una entrevista, es un pelotón de fusilamiento. Y finalmente, solo en una o dos frases pudo defenderse Monreal. En las otras hubo la descarga, hubo el disparo, y lo que se oye es el disparo. Fíjense ustedes cuando dicen, oye, ¿son tus prestanombres? No importa responder, no es cierto. No hay ninguno. Es decir, oye, esa apreciación de que mis hermanos son los prestanombres es tan grave como si dijeras que mis hermanas o mi mamá se dedican a la prostitución. Te voy a acusar por ello. Yo creo que les faltan agallas. Yo sé lo que es la personalidad, la fuerza tan terrible que tiene un micrófono como estos. Van a decir, sí, por eso tú estás ahí. Bueno, pues así es mi deformación y espero no hacer un mal uso de ello. Ahora, en México decir la verdad es hacer un mal uso de la comunicación. Apúntale. Así es. A propósito de... bueno, esas preguntas que usted me comentaba la otra vez, que no hay respuesta correcta, es simplemente el planteamiento de la pregunta, ya es una afirmación y eso es todo. Por eso, es una sugerencia. Yo te sugiero que tus hermanos, y denuncio que tus hermanos son tus prestanombres. Con Amalia, una exgobernadora de ahí mismo de Zacatecas, le dice los problemas. Ya pararon las auditorías, es decir, fíjate, ya pararon la auditoría, quiere decir, ya lograste arreglar que no te castigaran o que no se investigara. Es decir, cuando yo hago un delito, lo que quiero es que no haya investigación. Les dice, oye, finalmente, dime, ¿ya pararon la investigación? Sí, eres delincuente. Pero te pregunto, porque te aprecio mucho, si ya lograste eludir a la justicia. Pero la afirmación que cuenta para el señor Collado es el decirle a un enemigo político, porque es evidentemente, Monreal es un enemigo político de la institución del señor Collado. Bueno, es el jefe de campaña de López Obrador. ¿Quién? Monreal es Monreal, jefe de campaña de López Obrador, por eso es un enemigo político. Por eso le dice todo eso. ¿A que no se lo dice al jefe de campaña de Josefina Vázquez Mota? No se lo dice al jefe de campaña de Peña Nieto, porque la televisión está jugando un rol de gran elector, de Big Brother. Eso es lo que tendría que ver la máxima autoridad. Y lo otro, quién traicionó a quién? Le dice que entre ellos son traicioneros, le pregunta, además le dice, oye, ¿estás resentido? Puta, el aceptar que se está resentido solamente yo. Sí, en México nadie te dice que está enojado, resentido o que lo han corrido, porque se siente dolor. Yo estoy muy resentido, me han tratado mal en los medios de comunicación. Puede ser que sea mi patología, decir, tú sientes que te persiguen. Y no, me están tratando mal. Si a mí me dicen tu dilatada historia, oye, no seas pinche, ¿cuál dilatado? Dilatada tu mamá, ¿cómo? ¿Me explico? Entonces yo sí estoy resentido, pero dice usted a otra gente y no se lo dice. Dice, Zacatecas daba para todos, ¿no?
Es decir, había dinero para todos. Sigue reafirmando la condición delincuencial del entrevistando, así debo decir. Al señor que está entrevistando, lo está ejecutando. ¿Qué tal te fue con el negocio de las construcciones? Esto se infiere que son construcciones chuecas. Tú eres salinista. El hecho de ser salinista para un perredista sería antítesis. El salinismo es la antítesis de lo que pueda ser un buen izquierdista. Usted, oye, eres borracho, usted se echa sus copitas. Puta, no veo. ¿Qué quieres insinuar? ¿Qué quieres insinuar? Porque dentro del ámbito del periodismo no son pocos los que sufren del mal, de la patología del alcoholismo, y dentro de las filas de los periodistas de tu periódico hay un montón de borrachos. Y ahora síguele preguntando, güey. Bueno, ¿y el peje toma? Preguntar si el candidato toma. A ver, que le pregunte Collado al jefe de la campaña, Videogaray creo que se llama, o Videgaray, que le pregunte, oye, ¿y el copete toma? El copete es Peña Nieto. ¿Ve usted cómo no se puede establecer la democracia cuando la televisión no quiere? El peje es un calificativo que muchos decimos de afecto y otros lo dicen de mala leche. En el caso del señor Collado es mala leche. Entonces, ¿el copete toma? ¿Y la mota toma? Vázquez Mota, por ejemplo. La televisión no pregunta así a sus amigos, le pregunta así a quien quiere enemistarse con el pueblo, a quien quiere que el pueblo deteste, que esa es su labor. Oye, ¿tienes diabetes? Puta madre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede preguntarse así? Porque sabe que obviamente en una campaña política es imposible, bueno, todo lo que sea en detrimento del candidato, para ellos no dejaron nada. Eres ladrón, eres borracho, te gustan las metralletas, tienes prestanombres, ayudas al narcotráfico, eres diabético, tienes problemas de riñón o de úlcera. Así lo dice. ¿Algún problema de riñón, de úlcera? Y te hacen pasar muchos corajes, ¿no? El toque de color, amistoso. Ay, es que te hacen enojar tanto. Qué poca, Y le preguntan si no está enfermo López Obrador. Sí, por aquí dice, ¿verdad? Si estuvieras enfermo. Oye, ¿no está enfermo López Obrador? No lo diría. Hablando de los corajes. ¿Dónde dice? Si estuviera enfermo, ¿nos lo dirían? Sí, por supuesto. ¿Algún problema de riñón, úlcera? Bueno, ¿y el peje toma muy moderado? ¿Y el peje toma? Son preguntas muy molestas, muy pinchísimas, muy corrientes. Hasta para ser enemigo se necesita clase, mi querido Collado. Allá afuera dicen que esa candidatura nació muerta. Bueno, dice, hablando de curas, ¿cómo va la operación electoral? Trabajándose, vamos a volver a ganar a pesar de gente como usted. Ahí reacciona finalmente Monreal. Tú lees, mi querido Monreal, demasiado tarde, lo hubieras parado desde antes. AMLO se estará equivocando menos. Fíjate, la pregunta de que AMLO se equivoca menos no es una preocupación por la conducta, ni es crítica, ni evaluación crítica, que es enumeración de lo bueno y lo que puede ser no bien librado, ¿verdad? AMLO se estará equivocando menos. Ahí fíjate mi preocupación. Ya pienso que a lo mejor se está equivocando menos. No, lo que tú querías, Collado, es decir que se equivoca. Y si se equivoca menos, hay que señalarlo. De la misma manera que si está en tercer lugar y sube 2 puntos, pues tú
tú y tu gente dicen: lo que tenemos que subrayar es el avance extraordinario que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente esta última semana repuntó y consolidó su carrera y se reafirma sólidamente, avanzando 3 puntos, y ya nada más está a 9 puntos de la señora Vázquez Mota y a 150 puntos de Peña Nieto, que se consolida en el primer lugar. Pero Andrés Manuel, sí, evidentemente que ha avanzado y tiene ya asegurado un extraordinario y patriótico tercer lugar, es decir, mole. Así hablan los locutores, y así no se puede. Esto no es democracia. Digan lo que quieran, me corran o no me corran, me saquen, no me saquen, hagan lo que quieran, esto no es democracia. AMLO se estará equivocando menos, se controla más, y si hay alguien, ya quisiera yo que Andrés Manuel tuviese un rasgo de descontrol como yo, carajo. Bueno, las comisiones por plazas, no habrá sido un infiltrado. Tú no fuiste un infiltrado para vigilar las filas, es decir, que era, le está diciendo otra vez que es chueco. Trabajó con Salinas o para Salinas, lo cual resulta un poco agresivo. Te peleaste con Rosario, los chuchos de tu partido, es decir, los otros cuates de tu partido de una idea divergente, te peleas con ellos. ¿Eras creyente o no eres creyente? ¿Te acuerdas que fuiste a orar al niño de Atocha? Seguramente fue a ver a una imagen del niño de Atocha, fuiste a orar, y ahora que llegue el Papa, ¿qué le vas a pedir al Papa? Coño, eso de qué le vas a ir a pedir al Papa lo pone como pedigüeño, como no sé qué. Sea un operador serio, don Ricardo, y prometa capillas para todos. Prometer capillas para todos. Hablando de promesas, AMLO ni siquiera lo ha nombrado en su gabinete. Si amarra navajas, eso de amarrar navajas, fíjate que tú ni siquiera te han nombrado, tus gentes, es decir, hay una descoordinación en tus gentes. Dice, a usted ya se mueve como si fuera secretario de Estado, una hipótesis bastante mamona, pero finalmente es usted un títere. Le dice, ¿es títere? ¿Cómo le va a decir que es títere? Es decir, hay tantas maneras de decirlo, pero él lo dice de la manera que trascienda en el público de la gente, como dice la canción, que trascienda para que lo interprete la gente. ¿Sabe usted escuchar? Seamos serios. ¿Pasarán alguna vez del 26%? Es decir, para tener la elección hay que ganar más del 50%. Y él pregunta y duda y asevera y deja sentado, nunca van a pasar del 26%. Cuidado, señor Collado. Credencialización masiva, lo acusando. Domicilios fantasmas, acusaciones. Hacen en Morena estos trinquetes. ¿Hasta dónde estiran las ligas? Haciendo referencia a un acto de corrupción que hubo en el PRD. Y hubo un acto de corrupción en el PRD montado por la televisión, pero no digo que no sea cierto, no digo estrictamente que no sea cierto. Y dice, y había ligas en los billetes que llevaba Bejarano. Van a estirar las ligas, es referencia aquí, chistosa referencia. Oye, ¿y por qué no ponen a Bejarano como secretario de Economía? Mala leche. Ni siquiera le preguntó, afirmó. Y Bejarano va para Economía, sabiendo. Bejarano quizá para secretario de Economía, pregunta. Oye, ¿va a ir Bejarano ahí? Es decir, un corrupto en el secretario de Economía. O quizá lo manden a Pemex, El Partido del Trabajo se llevará algo, un partido asociado al PRD. En fin, finalmente, pues ya se preparan ustedes para perder. Es el mensaje. ¿Qué clase de entrevista y qué clase de decirle al señor, oye, tú y tu estación y tu familia y todo van mucho al carajo? Porque si a mí me dicen eso, yo no, bueno, quizás será por la patología que tengo con los medios de comunicación, pero aguantó demasiado. La paciencia tiene un límite, mi querido Monreal. Y cuando tú le dijiste que sí, que efectivamente había gente como él perversa en los medios de comunicación al servicio
de una antidemocracia galopante que ve con gran preocupación, obviamente. Y fíjate tú que es un medio periodístico, y un medio periodístico no puede ser un elemento de propaganda neoliberal absoluta, cerrada y terrible como lo es el señor Collado y sus compinches. Tendría que ser en alguna forma un poco más ecuánime, es decir, más igualitaria, es decir, más normal, menos inclinar la balanza de una manera tan evidente. Todavía algunos de los locutores de Televisa le hacen un poco al cuento de que, a ver, dígame, le doy la mano, bueno, vamos a firmar las paces, y ahí tienes a Joaquín dándole la mano al peje. En fin, ya se preparan para perder. No, a mí no me dicen eso. Digo, es imposible. Y luego, para hablar de López Obrador, dice algo que ni él se lo cree. Él le dice, búscame la palabra mito. Ni él se lo cree. Entonces dice, quizá usted lo culpen porque él es el jefe de la campaña de Andrés Manuel, del triunfo o fracaso. Dice, él está acostumbrado a calumnias y mentiras como las de ustedes. Es muy elegante, pero muy tenue en Monreal. Y este cuento o relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Muy bien, entonces es el mito. Entonces le pregunta, hay que salvar el mito. Decirle a alguien de un partido que su partido es un mito no es ser periodista, es ser un enemigo de ese partido. El señor Collado evidentemente no es un amigo de la verdad, es un enemigo de Andrés Manuel. La finalidad era degradar a Andrés Manuel, ni siquiera a Monreal. Es decirle a Andrés Manuel, estás desjerarquizado, estás degradado, eres corrupto, eres una fantasía y eres un mito. Hay que salvar al mito. Tú, señor Monreal, tienes la misión de salvar al mito. Ya lo calificó. La televisión se erige en tribunal que evalúa, defiende, acusa y da un veredicto. ¿A qué fue Monreal ahí? A hacer evidente, a legitimar la resolución de Collado. Andrés Manuel, el partido, los que piensan de una manera alternativa, la izquierda en México es un mito. No es labor del periodismo, no es labor del periódico Milenio, que tiene méritos extraordinarios cuando, por ejemplo, en 6 meses tenemos un canal de televisión con una técnica excepcional en cuanto a lo electrónico, pero en cuanto a la materia, verdaderamente resulta condenable, es decir, no aceptable, vamos a decir, si no voy a caer como ellos, no aceptable que se haga esto. Esto es una trampa, es un pelotón de ejecución, y la democracia en México no está bien servida por este periodismo, y este periodismo no está al servicio de la democracia, ni de la de Calderón en el hipotético caso de que lo hubiese, ni la del Peje en el hipotético caso de que pudiese lograrla, ni mucho menos la del PRI. De ninguna democracia. Está al servicio de los intereses y del poder y del dinero, y eso no es democracia. Y no es democracia porque está excluyendo al elemento fundamental de esa democracia, y ese elemento fundamental somos nosotros, el pueblo. Señor Collado, muy tristísimo rol, y el día que quiera me tiene usted a sus órdenes. Pero aquí lo importante, señor Saldaña, bueno, mi punto de vista es que nosotros nos demos cuenta de cómo manejan los medios estas personas. Obvio, mi querida Mona Lisa, obvio. La última pregunta es la siguiente, que está fundamentada en una verdad incontestable, quizá una de las cosas más lúcidas que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y yo digo su nombre completo para que no se interprete mal. Y entonces, sin que esto sea
una propaganda, un eslogan del López Obradorismo, voy a decir lo siguiente: Andrés Manuel en un momento dado dijo al diablo con las instituciones, y tuvo toda la razón del mundo, porque una institución que en sí, que en su esencia, en sus directivos, en su quehacer, en su manejar los insumos, el dinero o el recurso, es una institución que roba al pueblo, hay que mandarla al diablo. Y en México, lamentablemente, hay muchas instituciones que roban al pueblo. Esa es una verdad incontestable. El mismo gobierno a veces las persigue. Por ejemplo, hay núcleos de sindicalismo que son institucionales, pero que roban. Hay núcleos que tienen que vigilar a la seguridad y son corruptas. Hay instituciones como la misma televisión, como la misma educación en México, que tienen vender plazas, heredar plazas. A mí me parece que es corrupción. Y esas instituciones hay que mandarlas al diablo. En aquella época, la anterior campaña, hicieron un escándalo porque, ¡uy, qué barbaridad! Andrés Manuel mandó al diablo las instituciones. Y la pobre gente, porque una institución hay que respetarla. Sí, hay que respetar las instituciones. Y entonces Andrés Manuel dijo eso, y en buena hora, un aplauso. Porque tiene toda la razón del mundo. A la luz de la lógica y la razón, una institución corrupta hay que rehacerla. Eso en lenguaje popular es mandarla al diablo. Entonces este hombre Collado, o como se llama el señor, dice: ¿seguirán mandando al diablo las instituciones? Claro, mi querido Collado, tú eres una institución, pero tu manera de hacer una entrevista hace que tu institucionalidad sea digna de ser mandada al diablo. Es la respuesta. Un periodismo que ejecuta, bueno, yo me lo estoy ejecutando a él porque él ejecutó antes, ¿no? A fuerza, Si él no hubiera dicho esto, no tuviera yo más que elogios para su mugrosa entrevista, como fue. Es un pelotón de ejecución. Y esto lo digo por si de casualidad hubiese alguien que lo invitaran, porque a mí no me invitan, a uno de esos programas para dialogar amablemente, con el corazón en la mano, lleno de ternura y de amistad. ¿Cómo lo hago yo? Ya me cansé. Bueno, adelante, Mona Lisa. Bueno, pues yo pienso que así como nos estamos dando cuenta de todos estos hechos, porque mire, por ejemplo, si le pregunta a Monreal, decano a Economía, sabiendo que se ha publicitado por todos lados que es Fernando Turner, el secretario de Desarrollo Económico que propone López Obrador, un empresario muy distinguido, quiero enfatizar, y que me permita un poquito la palabra, enfatizar que la televisión impide, en base a hechos falsos, impide que la gente entienda la realidad que está ocurriendo. Por ejemplo, yo veía el discurso de Felipe Calderón, indignado, y pues la voz del pueblo de que se haga justicia y que un tecnicismo, que no solo la ley, sino que la justicia, etcétera. Pero por favor, analicemos la incongruencia de lo que dice el señor. Tiene a Genaro García Luna, que fue el autor de ese montaje televisivo. Él estaba en la época de Fox y él lo reitera. Y luego se indigna porque no se puede hacer justicia por un tecnicismo. No, señor, no se puede hacer justicia porque ustedes trucan las noticias en combinación con la televisión, y por eso los secuestrados no van a ver que se juzguen o que se sancionen debidamente a quienes lo secuestraron, y es una cosa muy grave. Y por otro lado, por ejemplo, yo veo la incongruencia de una doña Isabel Miranda de Wallace. Sí. Es candidata al gobierno del Distrito Federal por el partido Acción Nacional. El mismo partido que ella está manifestándose en contra de que quede libre esta Florence Cassé. Pero ella está como candidata del partido que desde Fox y desde ahora tolera, y además
Felipe Calderón antier trajo a su lado a García Luna como diciéndole a todo mundo lo respaldo. Mira, te voy a decir algo que también hay que verlas, no hay que enfatizar. A ver, mira, Mona Lisa, te voy a decir algo que debo decir porque también formaba parte de la información de hoy, nomás que me alargué mucho con el caso de porque aquí va usted a oír las noticias que generalmente no son tratadas ni por la televisión ni por la prensa. Las noticias que no son noticia para todos, pero que para mí sí, pues mi patología me hace ver noticias donde quizá no las hay, o a lo mejor sí. Hizo una pieza oratoria muy brillante, aunque sé que no te va a gustar lo que digo. Felipe Calderón Hinojosa hizo una pieza muy brillante, pero adolece de un problema que es congruencia con la realidad y con la lógica. Eso es lo que les Permítame un segundo. La defensa, espérate, el discurso que hizo Calderón sobre la justicia para el que sufre, para el que llora, justicia para los que tienen hambre y sed, justicia para todos, es muy válido. Sería muy válido como consecuencia de un antecedente. Si se hubiese plantado Felipe Calderón Hinojosa la pregunta de por qué no tenemos esa justicia que tanta falta nos hace. Nos hace falta la justicia, evidentemente, para el pobre, para el desvalido, para el analfabeto, para el que trivializó su vida, para el que tiene su vida futbolizada, para el que no se le enseñó nada, para el que no se le pusieron en valor. No se le dio como valor las cosas de México y lo agringaron, y una juventud que es una juventud con pasaporte espiritual norteamericano, pero que ha perdido su nacionalidad mexicana. Eso es un reclamo de justicia, pero ¿por qué hace falta esa justicia? Por una simple y sencilla cosa: porque no se combatió convenientemente la corrupción. Y eso, lamentablemente, el presidente no lo dijo. Si bien su apología de la justicia, su examen de la justicia, su reclamo vehemente, encendido y oratorio de la justicia fue muy válido, careció de decir la pregunta fundamental: ¿y por qué no tenemos esa justicia? Simple y sencillamente por la abundancia de corrupción desplaza la justicia. He dicho. Mi querida Ana Lilia, adelante. Bueno, pues es momento de retirarnos. Ya son las 11 de la mañana con 1 minuto en la hora centro. Acá en el norte ya son las 12, que nos afecta muchísimo este cambio de horario de 15 días antes, pero esperamos ya el próximo domingo igualarnos con ustedes para poder funcionar. Mucho gusto. Pues agradecemos a todos y pues les dejamos la salida del programa, y les voy a poner el audio de esta entrevista tan comentada. Adelante. A todas las estaciones que nos han retransmitido. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, Mona Lisa. Déjalo. Lo primero, ¿usted también presume por el Face? No, de ninguna manera. ¿Eso solo lo hacen los periodistas? Tampoco, de todo hay. Pero si armas tomar, ¿no? Bueno, de definición clara. Como buen zacatecanos. Firme y seguro. A propósito, senador, ¿se acuerda de esa acusación por transferir $90 millones a un banco Sí, suizo? absurdo. Una miseria humana en calumnias. Mentiras, nada más. ¿Se arregló o ya se lo gastó? Es una absurda mentira, por supuesto que se aclaró. ¿Entonces ya se arregló todo con la exgobernadora Amalia? Nunca ha habido problemas. ¿Ya le hicieron sus auditorías o ya las pararon? No lo sé, pregúnteselo.
A ver si no salen todos manchados, senador. Usted también. Ahí, mentiroso. Se lo pregunto directo y de frente, don Ricardo. ¿Usted se echa sus copitas? Tomo muy moderadamente. ¿Y el peje? Toma muy moderadamente. ¿Diabetes? No es cierto, es otra falsedad. ¿Algún problema de riñón, úlceras? Más falsedades. Ni con los corajes que le hacen pasar. Es un hombre tranquilo, feliz y con mucha armonía interna. Si estuviera enfermo, ¿nos lo dirían? Sí, por supuesto. Hablando de curas, ¿cómo va la operación electoral? Trabajándose, vamos a volver a ganar, a pesar de gente como usted. ¿La cirugía revivirá ese muerto? No creo que haya... Por cierto que este es el canal y el programa que siempre lo ataca. Sus comunicadores han sido despiadadamente crueles con él. Allá dicen que esta candidatura nació muerta. Eso es lo que piensa el PAN y ustedes. Nosotros vamos a ganar de nuevo la presidencia de la República. ¿AMLO se estará equivocando menos? AMLO no se ha equivocado, creo que ha asumido un papel importante, serio, y es la única esperanza para el país. ¿No le aconsejaría que ceda su lugar por otro más competitivo? No caeré en ese juego de ustedes, de tratar de enfermarlo y mandarlo al tercer lugar. Los chuchos estarían felices, ¿no? Pregúntele a los chuchos, yo les tengo respeto, pero ustedes los usan con mucha frecuencia. En fin, coordinador, ¿están inquietos? Ninguna inquietud porque vamos a volver a ganar la presidencia de la República. ¿Quién parará a Josefina? Ustedes la impulsarán, el Movimiento Ciudadano la parará. ¿Quién detendrá a Peña? Ustedes lo ayudarán porque finalmente uno de los dos, ustedes son lo mismo, nosotros somos diferentes. En fin, seamos serios. ¿Más serios? Pasarán del 26%. Vamos a ganar la presidencia de la República. Por cierto, Bejarano quizá para secretario de Economía. Bejarano ha sido el hombre más atacado, a pesar de que fue sometido a proceso. Pero ustedes defienden a delincuentes de cuello blanco que no los tocan ni con el pétalo de una crítica. Quizá Pemex. Pemex está lleno de corrupción y a ustedes los patrocinan. Del triunfo o fracaso, quizás. Avísale a tu vecina que la estamos esperando.